En la primavera de 1942, cuando el planeta entero se consumía en las llamas de la Segunda Guerra Mundial, México observaba con precaución desde lejos. El presidente Manuel Ávila Camacho sostenía una postura de neutralidad que parecía sensata para un país que aún curaba las cicatrices de su propia revolución. Los rumores de batallas en Europa y el Pacífico llegaban a nuestras playas como ecos distantes, como cuentos de un mundo ajeno, pero el destino reservaba otro camino para nuestra nación. El 13 de mayo, las aguas del Golfo de México se mancharon de tragedia al ser atacado el buque petrolero mexicano Potrero del Llano por un submarino alemán. Los tripulantes, tomados por sorpresa en la oscuridad de la noche, apenas pudieron responder. El océano se llevó las vidas de 14 mexicanos, cuyo único delito era llevar petróleo hacia Estados Unidos. Poco después, el 20 de mayo, el Faja de Oro sufrió el mismo fin. 8 marineros más engrosaron la lista de caídos. La sangre mexicana había fluido, y el pueblo clamaba por una respuesta justa. La furia se extendió por el país como una tormenta imparable. En las avenidas de la capital, en los villages costeros, en cada esquina de la República, los mexicanos demandaban acción. El 22 de mayo, el gobierno alemán recibió un ultimátum, explicaciones y reparaciones inmediatas o enfrentarían repercusiones. La contestación fue el mutismo. Y en épocas de conflicto, el silencio es un reto directo. El 28 de mayo, bajo un cielo gris que anunciaba eras sombrías, el Congreso mexicano aprobó la declaración de guerra contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. En su alocución a la nación, el presidente Ávila Camacho dijo palabras que ecoarían por generaciones: el estado de guerra existe. Sí, la guerra con todas sus implicaciones. Aquella que México deseaba eliminar para siempre de los métodos de convivencia pacífica, pero que en situaciones como la actual, en el desorden mundial, se convierte en el único modo de defender nuestra soberanía y preservar la honra de la República. Por segunda ocasión en menos de un siglo, nuestra patria entraba en una contienda global. Pero esta vez, el enfrentamiento no se limitaría a nuestro suelo. La contribución mexicana a la guerra adoptó 3 modalidades principales, cada una con su propio relato de esfuerzo y coraje. En primer lugar, el suministro masivo de recursos naturales y materias primas para respaldar la causa aliada. El petróleo mexicano, recién expropiado, corrió hacia las plantas industriales de Estados Unidos como el vital fluido que impulsaba la maquinaria bélica de los aliados. Minerales, maderas, víveres, nuestra tierra ofreció sus tesoros para la victoria. En segundo término, el programa Bracero, un convenio laboral firmado el 4 de agosto de 1942 entre México y Estados Unidos, que permitió a cientos de miles de obreros mexicanos cruzar la frontera para labrar los campos dejados por los soldados estadounidenses que partían a Europa y Asia. Estos hombres, con manos endurecidas y voluntad firme, fueron combatientes sin armas en una lucha económica. Sus envíos de dinero sostuvieron hogares enteros en México, mientras sus espaldas se curvaban bajo el sol de California. Se les aseguró trato respetuoso, vivienda decente, comida adecuada y un pago justo de 30 centavos por hora. La verdad, como a menudo pasa, estaba lejos de los compromisos escritos. Y en tercer lugar, la formación del Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Conocidos pronto como las Águilas Aztecas, simbolizaron la intervención militar directa de México en el conflicto. Tras un entrenamiento intenso en instalaciones estadounidenses, estos 300 bravos fueron desplegados en Filipinas para enfrentar a las tropas japonesas que controlaban el archipiélago. Entre junio y agosto de 1945, realizaron 96 misiones de combate, 785 salidas agresivas y 6 protectoras. Acumularon 2.842 horas de vuelo, de las cuales 1.966 fueron en acción real. Sus aviones P-47 Thunderbolt, adornados con emblemas mexicanos, causaron estragos en las fuerzas japonesas durante las campañas de Luzón y Formosa. 5 pilotos mexicanos reposan en suelo extranjero, 1 abatido en batalla, otro accidentado en una operación y 3 desaparecidos al agotarse el combustible sobre el inmenso Pacífico. Pero existe una cuarta narrativa, mucho menos difundida, que yació oculta en documentos por décadas.
La de aquellos mexicanos que, por caprichos del azar, acabaron cautivos del régimen nazi y lograron relatar una vivencia que pone a prueba nuestra visión de la guerra y del temple humano. Francia, 1943. La Europa bajo dominio nazi era un dédalo letal para cualquier forastero. La Gestapo, la temida policía secreta alemana, ejercía un dominio absoluto en los territorios conquistados. Las razias eran habituales, las aprehensiones caprichosas, las expulsiones en masa. En las calles de París, Marsella o Lyon, el temor se inhalaba como el humo de los cigarrillos. En este panorama, varios mexicanos quedaron enredados en la red nazi. Joseph Salazar, mecánico y oficial del ejército mexicano, transitaba por las vías de Perpiñán, localidad limítrofe entre Francia y España, cuando fue interceptado por agentes de la Gestapo. Las causas precisas de su captura permanecen envueltas en misterio. Según su propio testimonio tras la libertad, lo señalaron de dañar instalaciones alemanas y de labores de inteligencia. Tal vez estaba en el sitio inoportuno en el instante equivocado, quizás colaboraba con la resistencia, como muchos extranjeros varados en la Francia ocupada. Lo indiscutible es que Salazar fue llevado inicialmente al campo de Compiègne, donde pasó de abril de 1943 a enero de 1944. En esos meses eternos, padeció agresiones y vejaciones por parte de los vigilantes de las SS. El 17 de enero de 1944, junto a otros 1943 reclusos, fue cargado en vagones de ganado para un trayecto hacia lo ignoto. Durante 2 días, sin agua, sin alimento, casi sin oxígeno, los cautivos cruzaron una Europa arrasada por el conflicto. Muchos perecieron en el camino. Los que arribaron vivos hallaron un destino aún más cruel, Buchenwald. El campo de concentración de Buchenwald, erigido en una loma a 9 kilómetros de Weimar, cuna de Goethe y la tradición cultural alemana, era uno de los más vastos y horrendos del entramado nazi. Al franquear su Notorious Portal con la frase "a cada uno lo suyo", Salazar ingresó en un reino gobernado por normas invertidas, donde la existencia humana valía nada. Como todos los internos, obtuvo un atuendo rayado y un triángulo invertido para coser en su prenda. Este método de clasificación nazi etiquetaba a los reclusos por su delito. El triángulo rojo para políticos, rosa para homosexuales, morado para testigos de Jehová, negro para asociales y estrella amarilla para judíos. Pero el de Salazar tenía algo singular, una letra M dentro, M de mexicano, un sello exclusivo que lo distinguía. En su registro de entrada figuró el número 413 y su origen mexicano. No era judío, gitano, homosexual ni asocial. No cabía en las categorías destinadas al aniquilamiento planificado. Era un extranjero de un país en guerra con Alemania, pero sin amenaza ideológica para el nazismo. Aquí inicia lo asombroso de este relato. Los custodios alemanes ignoraban cómo manejar a estos peculiares cautivos mexicanos. Las directivas eran vagas. A diferencia de los soviéticos, sometidos a crueldad máxima, o los judíos sentenciados al exterminio, los mexicanos habitaban un limbo en la retorcida escala nazi. Pronto, otro mexicano llega a Buchenwald, Juan del Pierro, de 28 años, parte de un grupo de 1583 trasladados desde Compiègne el 27 de enero de 1944. Como Salazar, recibe el emblema. Ambos se transforman en anomalías en el campo, motivo de intriga incluso para los guardias. Lo que siguió desafía la razón del pavor nazi. Mientras otros internos eran forzados a labores agotadoras, pruebas médicas o eliminaciones aleatorias, los mexicanos obtuvieron un manejo relativamente favorable. La causa. Una mezcla de elementos geopolíticos, antecedentes diplomáticos y, extrañamente, cierta estima alemana por México. Desde la Primera Guerra Mundial, Alemania guardaba un aprecio específico por nuestro país. El célebre telegrama Zimmermann de 1917, proponiendo alianza contra Estados Unidos, evidenciaba el valor estratégico que le daban. Aunque México lo rechazó, las relaciones diplomáticas fueron cordiales hasta 1941. Además, antes del conflicto, México suministró petróleo a Alemania incluso tras la expropiación de 1938,
cuando compañías británicas y estadounidenses fueron nacionalizadas, Alemania siguió comprando, convirtiéndose en socio clave. El intercambio bilateral persistió hasta el bloqueo británico y la declaración de guerra en 1942. Estos precedentes llevaron a las autoridades nazis a ver a los mexicanos como cautivos especiales, una clasificación rara para posibles negociaciones o canjes. En la práctica, porciones de comida algo mayores, tareas menos destructivas y, crucialmente, resguardo ante fusilamientos caprichosos. Para otros reclusos, la M en los triángulos mexicanos simbolizaba un privilegio incomprensible en ese mundo. Especialmente para soviéticos, que padecían lo peor, de 5.7 millones capturados, más de 3.3 millones murieron en cautiverio. Ver a unos pocos mexicanos con trato humano era desconcertante. Algunos vigilantes, con educación superior, mostraban interés por estos exóticos del Atlántico opuesto. Preguntas sobre México, su herencia y pasado eran comunes. En un contraste macabro, charlaban amigablemente con un mexicano por la mañana y ejecutaban salvajadas por la tarde. Salazar, valiéndose de su estatus, actuó como puente y intérprete para hispanohablantes, sobre todo republicanos españoles huidos tras su guerra civil y ahora en el abismo nazi. Esto le dio movilidad y datos que compartía con sigilo. A fines de 1944, filtraciones sobre el progreso aliado llegaron al aislado universo de los campos. Los nazis, ante la derrota inminente, se volvieron erráticos, algunos agravaron la violencia, otros buscaban probar trato humano a ciertos internos. Los mexicanos se convirtieron en posible baza. Aunque México guerreaba contra Alemania, su rol militar directo era el Escuadrón 201 contra Japón en el Pacífico, no en Europa. Además, mantenía lazos con neutrales como Suiza y España para mediaciones. Mientras, en el extremo opuesto del globo, las águilas aztecas del Escuadrón 201 volaban sobre Filipinas en sus Thunderbolt, lanzando proyectiles sobre posiciones japonesas. Los contrastes eran extremos, unos mexicanos peleaban con orgullo bajo la insignia nacional, otros sobrevivían calladamente en campos nazis con la M como lazo a su tierra lejana. El 11 de abril de 1945, divisiones del Tercer Ejército estadounidense liberan Buchenwald. Los soldados hallan un escenario de espanto, más de 21.000 sobrevivientes, mayormente demacrados, enfermos, destrozados. Entre ellos, Joseph Salazar y Juan del Pierro, que han resistido el averno nazi. Los oficiales estadounidenses se asombran al encontrar mexicanos. Para ellos, el Escuadrón 201 en el Pacífico era la cara mexicana de la guerra. No anticipaban compatriotas como víctimas directas del nazismo en Europa. El 5 de mayo de 1945 se emite la Orden de Libertad para Joseph Salazar. En papeles, expresa deseo de volver a México vía Francia, dirección, calle Independencia 125, El Paso, México, un error que refleja confusión sobre su procedencia y complica rastrear su vida posterior. ¿Qué pasó con estos mexicanos post-liberación? Los archivos se diluyen. Sus rastros se pierden en el tiempo. Mientras los héroes del Escuadrón 201 regresaron con pompa y ovaciones, los escasos sobrevivientes de campos nazis volvieron en anonimato, sus periplos ausentes de la crónica oficial. El 18 de noviembre de 1945, Ávila Camacho recibe con pompa a los pilotos del 201 en el Zócalo. La plaza rebosaba, banderas al viento, orquesta tocando himnos victoriosos. Los aviadores, uniformes perfectos, obtienen condecoraciones, promociones, gratitud perpetua. Sus proezas se eternizan en monumentos, textos escolares, memoria nacional. En oposición, no hubo actos para Salazar, Del Pierro y otros. Regresaron como espectros, sin anotaciones formales de su calvario, sin homenaje a su padecimiento. Sus relatos quedaron sepultados, quizá murmurados en familias, pero fuera de la versión oficial mexicana en la guerra. Décadas más tarde, indagaciones de la Fundación para la Memoria de la Deportación en París desentierran estos casos. Al menos 10 mexicanos en campos nazis, 6 varones, 4 mujeres. Sus identidades emergen del olvido: Joseph Salazar, Juan del Pierro, Fernando González, José Sánchez Moreno, Luis Pitiot,
Felipe López, hombres. González en Sachsenhausen, cerca de Berlín, forzado probablemente a labor en armamento. Sánchez Moreno y Petiot en Mauthausen, Austria, ínfemes por saña contra españoles republicanos. López, 29 años, en Buchenwald, fin desconocido. Las mujeres. Hermanas Susan y Denise Klotz, Alicia Dreyfus, Anita Germán. Capturadas por raíces judías, no nacionalidad. Todas a Auschwitz, epicentro de aniquilación. Germán, Ciudad de México, y Dreyfus, Chihuahua, murieron allí a los 31 y 44 años. Las Klotz pasaron por tranqueantes de Auschwitz, destino incierto. 10 mexicanos en la trituradora nazi. 10 vidas para reconstruir. La ironía es profunda, sus carceleros, del régimen más feroz moderno, les mostraron consideración opuesta al millón de víctimas. Basada en cálculos estratégicos, no empatía. Soviéticos expiraban en masas, mexicanos sobrevivían por la mexicano, escudo frágil ante lo peor. Mientras águilas aztecas batallaban en cielos filipinos, estos mexicanos luchaban mudos por existir en el núcleo nazi. 2 heroísmos distintos, 2 capítulos dignos de igual honra. Los sitios Buchenwald, Sachsenhausen, Mauthausen, Auschwitz son hoy sitios de reflexión. Miles los visitan anualmente, preservados, para captar lo incapturable. Los triángulos M desaparecieron, pero su eco persiste como prueba de una saga poco explorada. Estos campos no solo fueron de muerte, también de oposición. Muchos internos, quizá nuestros paisanos, sabotearon, circularon noticias clandestinas, compartieron gestos solidarios contra la deshumanización. Cada migaja dividida, cada nota pasada, cada consuelo en barracas era triunfo del alma sobre la crueldad. El tiempo cobra su cuota. El 3 de mayo de 2025, en Jiutepec, Morelos, fallece el sargento primero César Maximiliano Gutiérrez Marín, último del Escuadrón 201, a los 100 años y 7 meses. Con él se extingue la voz viva de las águilas. Pero la historia perdura en papeles, imágenes, narraciones, conciencia colectiva. Los mexicanos de campos nazis callaron antes, sus testimonios perdidos. No sabemos qué anécdotas nos legarían, qué pormenores de su epopeya se evaporaron. Su mutismo habla. Límites del entendimiento histórico, debilidad de la rememoración. El templo de estos mexicanos, aviadores en Filipinas o resistentes en campos, es herencia única, recordando que en tinieblas humanas, México estuvo, contribuyó, padeció, ayudó al triunfo antifascista. Esta saga enseña paradoja humana, en el sistema más deshumanizador había grietas donde dignidad persistía, aunque por motivos calculados. La M dio ventaja mínima pero vital en un diseño para extinguir esperanza. La usaron para sobrevivir y auxiliar, manteniendo luz en oscuridad. Los braceros, otro contingente callado, de 1942 a 1964, millones cruzaron para cultivar, reparar vías, sostener economía Estados Unidos mientras sus jóvenes guerreaban. Enfrentaron prejuicios, abuso, condiciones severas. Su aporte fue esencial, sin ellos, la guerra aliada flaquearía por escasez. Su memoria resurge lento. Retuvieron 10% salarios para cuentas en México, mayoría nunca lo vio. En 2005, esbraceros reclaman justicia tardía por olvidados en sombras. Al revivir estas crónicas, veneramos a mexicanos bajo yugo nazi o en campos yanquis, y nuestra duty de perpetuar memoria de víctimas de holocausto, guerra, explotación. Recordar es resistencia. La involucración mexicana en la Segunda Guerra fue compleja, no solo 300 del 201, sino miles braceros, marinos mercantes, diplomáticos como Gilberto Bosques, cónsul en Marsella, salvando miles con visas a judíos y españoles, y estos olvidados con M en uniformes. Cada uno teje nuestra historia. Merecen recuerdo como personas que arrostraron lo extraordinario con entereza. Nos enseñan que historia es eventos grandes y vidas pequeñas que alteraron el rumbo.